Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias, muchas gracias de corazón por estar con nosotros un domingo más. Diciembre, el mes del reencuentro familiar, el mes en el que si hay diferencias, uno las sabe sobrellevar para conseguir ese reencuentro, que la fiesta de la Navidad con el advenimiento y el nacimiento del niño Jesús hace que las familias se vuelvan a reintegrar, que se vuelvan a unir y vuelvan a compartir un mes muy especial para todos nosotros. Pero también un mes muy importante porque hace poco asumió el nuevo presidente de la República para un periodo de 1 año 6 meses aproximadamente. Y ha tomado algunas medidas en el aspecto económico, presentado una ley que ha sido admitida para el debate, etc. Sin embargo, en campaña, el presidente siempre, como los demás candidatos, ofrecía que para empezar, para garantizar el empleo, para garantizar el despegue económico del país, lo primero que había que garantizar era la seguridad. No solo la seguridad esa que nos permite hacer uso de los espacios públicos sin ningún temor, salir, ir a un cine, comer sin miedo a que vayan a entrar a asaltar o a matarnos, sino también la seguridad jurídica, esa que depende del impartir la justicia por parte de los jueces, muchos de los cuales dejan en libertad a delincuentes que son detenidos con mucho esfuerzo por la policía, fiscales que evitan denunciar oficialmente y hacen que el juez tenga que, al no existir una denuncia, liberar, como hace poco, a un jefe de una banda delictiva. El tema de la seguridad es crucial, total y absolutamente crucial, y parece que ha sido soslayado. No dejado de lado, pero por lo menos no conversado con la profundidad ni comunicado con la urgencia y necesidad que tenemos todos los que habitamos en este hermoso país, siendo o no siendo ecuatorianos, para tener la tranquilidad de saber a lo que nos enfrentamos. Entonces, para analizar este tema, esta noche nos acompañan dos grandes amigos y por demás expertos en seguridad. Está con nosotros Miguel Orellana, que es un coronel de la Fuerza Armada en servicio pasivo y experto en tema de seguridad, y el coronel Edison Romo, quien también es coronel de la FAE en servicio pasivo. Ambos conocen perfectamente este tema y qué mejor que ellos para que puedan ayudarnos a usted y a quien les habla a comprender un poco más este camino difícil que es el de brindar de seguridad, tranquilidad a la población. Bienvenido, Miguel, coronel. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y la verdad es que sobre la seguridad no se ha hablado casi nada desde que asumió el presidente. Buenas noches. Jorge, buenas noches. Un gusto saludar a todos quienes nos siguen por Saracay Televisión en el programa La Mira. Un saludo a mi coronel Romo, que también está como un contertulio. Bueno, es importante sí revisar las declaraciones del presidente en las que primero está haciendo un análisis de cómo va a manejar la parte de seguridad, para lo cual él ya ha tomado un lineamiento de apoyarse en gente que tiene experiencia en el tema de seguridad y fortalecer su gestión dentro de cada una de las provincias en las gobernaciones. Pero además de esto, pues él ha hablado que para el proceso de ha hecho un escogimiento y selección en los nuevos mandos. De igual manera, pues tiene que enfrentar declaraciones del embajador de Estados Unidos de la situación crítica en la seguridad, cómo está contaminada determinadas instituciones, y de igual forma ha topado el tema sobre el mantener el control efectivo dentro de lo que es el sistema de rehabilitación social en las cárceles. Entonces, cómo irá a manejar la segmentación. También ha topado el tema relacionado a lo que se hablaba de tener unas barcazas
y cuál sería ese. Le he topado el tema como una condición no prioritaria, sino como una opción para poder aportar en este trabajo duro que es la seguridad. También nos acompaña el coronel, como lo habíamos anunciado, Edison Romo, lo hace a través de videollamada porque se encuentra fuera de Santo Domingo, y le agradecemos que nos acompañe esta noche. Bienvenido, coronel Edison Romo, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por acompañarnos en La Mira. ¿Y qué tan significativo es el hecho de que en la mayoría de provincias los gobernadores designados, algunos ya empoderados, sean miembros activos o en servicio pasivo tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto y un placer estar en este gran medio de comunicación. Un saludo cordial a los que siguen la entrevista o el programa, y un saludo a Miguel, que está allá. Pues un saludo fraterno. Partamos de algo, ¿no es cierto? El tema del fenómeno de la inseguridad no nace en un día, en 4 días, un año, y por ende tampoco se lo puede controlar en tan poco tiempo. Es decir, el presidente Noboa está 10, 15 días, no se podría evaluar, es absurdo evaluarlo desde ese punto de vista. Entonces, claro, lo que tenemos que ver nosotros es ver las decisiones, es decir, los objetivos políticos que él quiere alcanzar a través de la mención o el nombramiento de gente, de oficiales de Fuerzas Armadas y o policía como gobernadores. Yo sé que esto es interesante e importante, no es una solución, en algo ayudará a tomar decisiones y mejorar este objetivo a través de las acciones. Pero claro, importante, como yo menciono siempre, es algo. Nosotros, cuando queremos hablar para combatir la inseguridad, debemos partir de cosas muy importantes. Definamos qué es la inseguridad, quién la conforma, la inseguridad en el país. La conformamos todos. De una u otra manera hemos sido parte de las estadísticas, de una u otra manera somos parte de este flagelo. Y claro, unos lo cometen y otros somos parte de esto. Entonces, para dar una solución al problema de la inseguridad, hay que darla desde un punto de vista de una seguridad multidominio, donde participemos todos, la población. No necesariamente se nos viene a la idea que yo pienso que es erróneo. Cuando hablamos de seguridad pensamos que policías, militares y armas son la solución, y no es así. El problema es más profundo, más adentro. Pero bueno, ahí vamos analizando y esperemos que el presidente Noboa alcance los objetivos que ofreció en campaña por bien del país. Bueno, hasta el momento lo poco que conocemos sobre este tema de la seguridad, además de lo importante que pudiera significar el nombramiento de los gobernadores con experiencias en la policía y en las Fuerzas Armadas, lo que preocupa un poco es que pues las cosas sigan como están. O sea, la gente hubiese esperado, como nos los han hecho saber en la calle, ver de pronto recorriendo a los efectivos militares, tomando los barrios más problemáticos, la presencia policial, la presencia militar eso hubiese podido contribuir en algo a crear cierta confianza, ¿no cree usted, coronel Orellana? Jorge, a veces las cosas queremos verlas nosotros desde una óptica mediática. Aquí primero, quien está al frente, especialmente en lo que es defensa, y ahora el Ministerio de Gobierno está unificado, deben entender el problema real de la inseguridad. Y para eso ellos deben estar nutridos de toda la información sobre la situación que existe en cada provincia, ¿sí? Hacer el análisis de la situación crítica de la inseguridad y en base a eso orientar un esfuerzo al trabajo de inteligencia, o sea, obtener la información, procesar esa información y luego planificar cómo van a trabajar, cómo van a operar para poder desmantelar a todos estos grupos que están armados. Y de eso también tienen que hacer el análisis para poder proteger o bloquear las fronteras e impedir que siga ingresando armas y normalmente, pues, ¿no? Drogas, tráfico de todo lo que es combustibles, minería ilegal y todo lo que conlleva para evitar que esto siga incrementándose en el país. Ustedes ven que hace poco en Galápagos dejaron botando porque huyeron, porque tenían lanchas con 2 motores en las que tenían la opción para perderse rápidamente en el mar,
122 fusiles, 48 pistolas. Vimos en Orellana una Transportes de Esmeraldas con más de 150 pistolas. Entonces significa por dónde están ingresando. Y para eso tienen que comenzar a hacer ese análisis que requieren para la toma de decisiones. Porque de la noche a la mañana, movilizar a la gente lo único que causa es desgaste. Y la gente se acostumbra a ver al personal militar en las calles y ya no a buscar los resultados. Pero Fuerzas Armadas debe entrar a trabajar y operar con Policía Nacional, pero en base a una información real, en base a una planificación, y ahí sí buscar trabajar con todos los grupos, sean de fuerzas especiales o operaciones especiales, que requieran para llegar hacia los lugares correspondientes y de ahí sí desarmar a quienes están causando toda esta inseguridad. Entonces las cosas hay que analizarlas desde los puntos más importantes y neurálgicos de la inseguridad que vivimos. Coronel Edison Romo, desde la profundidad de sus conocimientos, al igual que el coronel Miguel Orellana, nos gustaría saber si usted cree que pues, un experto en seguridad privada, por un empresario en seguridad privada, calzará los zapatos como ministro de Defensa para poder articular todo lo que se requiere para colaborar a través de la Fuerza Armada con la seguridad del país? Bueno, yo creo que a veces nosotros entendemos y creemos que todo es costumbre, es consuetudinario, y creemos que el mejor ministro de Defensa debería o deberá ser un militar en servicio pasivo, un general o de pronto un coronel o cualquiera. Pero a veces nosotros nos damos cuenta que los resultados no son los que hemos querido, y de hecho pues nos damos cuenta que en todo el tiempo que han estado en los últimos años ministros de Defensa, no es que la situación ha mejorado o ha cambiado espectacularmente. Entonces, lo bueno aquí es que la institución de las Fuerzas Armadas es una institución que funciona sola, no necesita de que un ministro de Defensa esté atrás presionando algo. Es una institución que tiene engranaje y sigue funcionando todo el tiempo, no pasa nada. Entonces, claro, el ministro, pues ahora con su capacitación, con su preparación, él lo que tiene que hacer es, con buenos asesores y con los mandos y la gente que está ahí, definir políticas para que de una u otra manera las Fuerzas Armadas alcancen su capacitación real, tener los medios necesarios, la inteligencia adecuada para cumplir con su misión, que la van a hacer. Entonces, claro, si nosotros definimos hoy que la situación o el objetivo político es combatir la inseguridad que vive el país, el presidente Noboa tiene que tener los objetivos claros. Primero, yo diría que tenemos que ir de lo macro a lo micro, es decir, lo macro es un plan nacional, pero por el poco tiempo que le queda sería un plan nacional de acción. Pero en base a eso tenemos que tener lo fundamental. Nunca para combatir una inseguridad o la seguridad tenemos que hacerlo a ciegas. Si usted no cuenta con una central de inteligencia avanzada, como dijo el presidente, o el CIES aquí en el país, y no se tiene la inteligencia adecuada, prácticamente no podremos combatirla nunca. Absolutamente. Entonces, tenemos que ir por lo básico, lo fundamental. Y lo fundamental es eso, la central de inteligencia. Recordemos algo, la inteligencia tiene un tiempo de vida y es oportuna. Y eso el presidente ya debe tener en claro ahorita para comenzar a trabajar y alcanzar los objetivos de bajar o neutralizar o al menos minimizar el accionar de estas bandas delictivas. Coronel Miguel, si es que, bueno, es un hecho que pues van a participar en el tema de la seguridad activamente las Fuerzas Armadas, pero quisiéramos saber si precisamente los miembros de las Fuerzas Armadas tienen el apoyo legal para actuar o todavía están limitados por ciertas normas, por ciertas leyes para realizar acciones que están estrictamente permitidas y limitadas para la Policía Nacional. Bueno, esta parte es importante entender, porque muchos quieren ver a las Fuerzas Armadas, pero a esta parte, Jorge, aquí creo que conversamos también, y en todo el país se analizó cuando el Consejo de Seguridad Pública del Estado decidió declarar como amenaza al terrorismo. Entonces se revisaba el Código Orgánico Integral Penal y revisaba qué decía en la parte jurídica lo que era ser un terrorista. Y en base a eso, para que Fuerzas Armadas pueda trabajar, tenía que haber sido considerado como una amenaza, porque Fuerzas Armadas trabaja en base
a lo que es amenazas. Una amenaza externa en defensa, ¿no es cierto? Y una amenaza interna en la parte del control interno. Entonces, para eso declararon como amenaza a fin de poder tener esa herramienta que es lógica ante la situación que estamos viviendo, porque existe una amenaza. No es que no existe, la amenaza está ahí, es clara. Tenemos grupos armados transnacionales que están con armas largas. No es que estamos viendo a un ladrón que le arrancha una cartera. Entonces, en base a eso, pues nosotros hemos visto que ahora tienen el primer paso ya cumplido. Se declaró como amenaza a través del Consejo de Seguridad Pública del Estado. La otra, pues, la ley del uso legítimo de la fuerza. Dentro de eso, que hay que hacer cambios también en esa ley, pues indiscutiblemente a las Fuerzas Armadas la van a utilizar cuando se declare un estado de excepción. Y a eso es lo que quiere complementar el presidente con las reformas en la Constitución, en la que no se necesite declarar un estado de excepción para emplear a las Fuerzas Armadas, sino que se pueda emplear las Fuerzas Armadas cuando el presidente considera que alguna situación se está saliendo de control. ¿Por qué? Porque hoy vemos, ¿necesitan que Fuerzas Armadas se emplee cuando existe crisis dentro de los centros carcelarios? Sí, entonces tiene que declarar estado de excepción. Y para eso, pues ya no tendría que declararlo si hay una reforma en la Constitución. Entonces, esos cambios hay que irlos haciendo. Y aparte de esto, pues vimos ya en el gobierno anterior, ¿qué hicieron? El uso legítimo de la fuerza, hicieron la reforma en el artículo 32, el 32 creo, o el 30 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, en las que cuando, cumpliendo con todos estos requisitos, y Fuerzas Armadas hace el uso legítimo de las armas, pues indiscutiblemente no tendrán ninguna repercusión ulterior. Más allá de que hemos visto y hemos lamentado las condiciones de muchos miembros de Policía Nacional, que luego de que existe las causas de antijuricidad, o sea, por las que no pueden ser juzgados, entonces, y han tenido que enfrentar juicios, caso del policía Olmedo, uno que recién resolvieron ahora la semana anterior, después de 4 años de un proceso judicial, recién lo declaraban a él que estaba libre de culpa. Entonces, eso va a existir, y para lo cual, pues tiene que el gobierno central, a más de lo que tienen las Fuerzas Armadas, lo que es patrocinio para poder proteger a sus soldados y a sus policías, desde el gobierno central debe haber un cuerpo colegiado o un bufete de abogados de altísimo nivel para proteger ese trabajo profesional de cada uno de los miembros de la fuerza pública. Entonces, sí hay que hacer unas reformas en la Constitución y sí hay que hacer reformas en el Código Orgánico Integral Penal para que no exista ninguna razón que justifique un proceso judicial a los miembros de la fuerza pública, a no ser que se haya demostrado que se haya hecho uso ilegítimo de las armas. Ahí sí, cuando se hace ya uso ilegítimo, pues tendrán que enfrentar a la justicia. Pero si están ellos protegiendo su humanidad o lo de otras personas, ¿por qué tendrían que enfrentar un proceso legal, mi estimado Jorge? Y eso lo vemos con mucha preocupación, lo que está pasando ahora. Bien, el coronel Miguel Orellana plantea que una de las prioridades es reformar la Constitución y el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, en los numerales, en los artículos que limitan el uso de las armas por parte de los policías, ¿no? Y qué es lo que ha motivado para que ellos, frente a veces delitos flagrantes, han preferido no intervenir para no verse involucrados en temas de detenciones y carcelería. Coronel Edison Romo, ¿usted cree que con la celeridad que se requeriría para reformar la Constitución y el COIP del tiempo que tiene pendiente de gobierno el presidente Noboa, porque él se ha enfocado estrictamente en lo económico? ¿Habrá posibilidad de que se pueda llegar a ello? Bueno, yo creo que definitivamente el presidente Noboa tiene claro su rumbo hacia dónde quiere llegar en base al ofrecimiento de campaña al país, ¿no es cierto? Uno de los principales temas, de acuerdo a las estadísticas y la preocupación digamos, de la población es el tema del 40% de la inseguridad. Entonces tenemos que combatir eso. Ahora, sí, nosotros tenemos que tener claro que el país no es un país que tiene mucha disponibilidad económica y que tampoco tenemos tecnología. Somos un país pobre
pero para ello, pues yo creo que la mejor opción le quedaría al presidente es hacer alianzas y o buscar apoyo con todos los países que tienen este gran flagelo, porque primero identificamos en nuestro país qué es el gran problema que tenemos, y es el narcotráfico, ¿no es cierto? O las bandas criminales, como carteles, como queramos llamarlos. Entonces, lo que yo recomiendo es que el presidente Noboa efectivamente cree la Central de Inteligencia Avanzada con un buen cuerpo colegiado, con un buen cuerpo adecuado, con una buena tecnología, lo que le permitirá identificar realmente las amenazas más urgentes para poder ir neutralizando poco a poco. Y con eso, el segundo paso, o a la par, tiene que ir eliminando que es una parte que ayuda mucho en el tema de la inseguridad. Como decía Miguel, en la frontera hay unidades militares, policiales, de aduana y otras más que controlan la frontera, pero igual siguen entrando armas, igual siguen entrando droga. Entonces, por ahí tenía que hacerle. El tiempo que le queda al presidente, sí, 1 año y algo más. Como yo decía, este flagelo o este fenómeno de la inseguridad se genera en el Ecuador en años, ¿no es cierto? 6, 8, 10 años. Entonces él no va a poder combatir. Lo que tiene que hacer es fijarse objetivos claros y objetivos. Digamos, bajar un porcentaje de 5, 10 puntos en un año es excelente, es muy bueno. Así que yo creo que sí lo podría, pero para ello tiene que buscar apoyo internacional con tecnología, dinero y también experiencias de países que están pasando por este flagelo como Colombia, como México y otros más. En efecto, Ecuador tiene una proyección como para que termine con 8.000 muertos a fin de año. Imagínense esa cantidad de personas que han perdido la vida por extorsión, por vacunas, guerra entre bandas, gente inocente. 8.000 personas. Cierre los ojos y haga un ejercicio de ver en las tribunas de un estadio, sentados 8.000 personas. Esa es la cantidad de personas que han perdido la vida en un año, en este último año, este año 2023, ¿no? Se habla, el embajador de Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso habló con toda claridad sobre la existencia de narcogenerales. El expresidente intentó remover el mando, dio la orden de remover esos mandos y en menos de 3 días, dio marcha atrás y continuaron los mismos jefes. ¿Qué pasó ahí? Nunca hubo una respuesta. O sea, pudieron más los narcogenerales que, según denuncia del embajador de Estados Unidos, eran los que controlaban la policía. Ahora, coronel Miguel Orellana, al haber un nuevo gobierno, han cambiado los mandos militares, no solo de la policía, de la Fuerza Armada, de la Marina, de la aviación, etc. ¿Qué garantía nos da esos cambios de que no se continúe por el mismo derrotero por el que se ha venido transitando? Jorge, bueno, es importante siempre que el presidente tenga a sus mandos bajo el conocimiento de cuál es el perfil profesional de cada uno de ellos, cómo están realmente y si es que gozan o no de esa confianza para poder encomendarles ese encargo de conducir las instituciones. 1. 2, si debe pedir información directa al embajador Fitzpatrick, porque él ha hecho unas denuncias, y unas denuncias que son importantes y hay que conocer, porque él no puede, a lo mejor, dejarse persuadir porque tal o cual funcionario le dice, no, esto no es cierto o esto sí es cierto. Pero si hacen unas denuncias, sería bueno conocerla porque significa que Estados Unidos, con toda la tecnología y con todos los procesos de investigación que ellos tienen, seguro que podrán dar con cada uno de aquellos funcionarios de la fuerza pública que no merecen estar en tal o cual función. O caso contrario, tendrán que enfrentar las repercusiones que ella conlleva por estar involucrado en estos actos ilícitos. Pero tenernos ahí, bueno, pues, o sea, ¿cómo trabajo si estoy trabajando con alguien que no está protegiendo este proyecto político, no está protegiendo las espaldas en la toma de decisiones para brindar una mejor seguridad al país? Entonces, ahora vimos también que el embajador hablaba que existía
problemas de corrupción dentro del ámbito de movimientos o partidos políticos, en la parte del fútbol, igualmente en miembros de la fuerza pública, en todos los ámbitos. Sí, pero denos la información. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Denos la información. Son denuncias sumamente delicadas y parece que pasó por el aire. O sea, viene, y disculpe que lo interrumpa, Miguel, el embajador de Estados Unidos, con la inteligencia que supone la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, el USAID, etcétera. Hacen la investigación. Él no va a ser loco para venir y decir lo que dijo sin una base que lo respalde. Pero esperemos de que no ocurra, ¿verdad?, lo que pasó cuando dijo exactamente una denuncia similar con las connotaciones que eso tenía durante el gobierno del presidente Lasso. Y se quedaron porque ordenaron, según todos los audios que estaban en proceso de investigación, porque ordenaron esos policías esos mandos policiales que no se investigara el caso León de Troya, ¿no? Para eso, Jorge, como dicen, para poder uno liderar con el ejemplo, no hay que tener rabo de paja. Entonces, si no tiene ningún problema, y yo tengo la capacidad para poder exigir. Entonces, con esta información que debería darla el embajador de Estados Unidos, inmediatamente proceder a iniciar ese trabajo a través de inteligencia y disponer ya la parte operativa a través de la Fuerza Pública, Policía Nacional. Pero además de esto, Jorge, supongamos el mejor de los éxitos en el trabajo de la Fuerza Pública. Pero ¿qué hacemos si no hemos depurado la justicia? ¿Qué hacemos si no tenemos el soporte de los gobiernos seccionales? Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos al pueblo que se une y también entrega la información para con eso trabajar? Entonces, esto es un trabajo integral. Esto de la seguridad no puede ser de un solo lado. La seguridad es integral. Por eso es lo que me parece entender, coronel Edison Romo, cuando usted se refiere al plan nacional, ¿no?, de acción, si no me equivoco. Sí, claro. Mire, Jorge, lastimosamente, como yo dije al inicio, el ecuatoriano cree que el tema de la inseguridad lo solucionan policías, militares y armas, y no es así. No hay por dónde, ¿no es cierto? Lo que nosotros necesitamos es realmente entender y comprender de que la población es de la solución. Mire, son 60.000 policías más 40.000 militares versus 18, 19 millones de ecuatorianos. Entonces, claro, nunca va a haber una seguridad preventiva, que es lo ideal. Pero claro, eso se complementa con inteligencia y, lógicamente, definir sectores críticos, áreas rojas, para que la policía no desperdicie su tiempo haciendo un trabajo de una manera a priori y sin la inteligencia adecuada. Cuando usted defina las amenazas claramente y defina la presencia de bandas, como queramos llamarlas, en las provincias y en los lugares exactamente en base a inteligencia y tecnología, estas unidades operativas, estas unidades capacitadas, entrenadas, con los medios adecuados que se requiere, es más fácil y pueden realizar el trabajo. Pero claro, a esto se suma la presencia y la ayuda de la población. La población tiene que ser parte de la solución, pero sin necesidad de cambiar su estatus. Seguirán trabajando, solo es cuestión de organizarles para ver quién y cómo colaboran. Todo esto debe estar integrado en un plan nacional de seguridad y, como digo, por el tiempo que le queda al presidente Noboa sería un plan de acción. Es posible en este tiempo y además necesario una depuración pero profunda de tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, porque han sido premiadas, lo ha dicho el mismo embajador, y todos lo vemos cuando hay detenciones de... Recuerdo mucho un caso en el que fue detenido un miembro de la policía con droga en la patrulla, ¿no? Fue detenido él, era un oficial, creo, si no me equivoco, un mayor o un coronel, y a los 2 días quedó libre y le dieron vacaciones. ¿Qué tan necesaria situación, pero real, profunda y sincera? Jorge. Era un coronel, Jorge, y entonces, claro, por eso digo, delicado que es eso. La depuración es en todas las instituciones, Jorge. En la fuerza pública tiene que existir la depuración. ¿Depuración por qué? Porque hemos visto, como bien lo dice mi coronel y también Jorge, hubo acá en Buena Fe, hemos visto en muchos lados policías involucrados dentro de estas actividades.
Y no se olviden que hace unos 2 o 3 años también en la base aérea en Manta también encontraron droga que estaba yendo a salir de ahí. Entonces, o sea, existe personal de la fuerza pública contaminado. Pero ese proceso, ese trabajo para ir depurando, tiene que comenzar para ayer. O sea, comenzar a trabajar, a investigar de manera inmediata, porque caso contrario, ¿quién está ayudando? ¿Quién está ayudando para que exista paz? ¿O quién está ayudando al otro lado para que exista violencia? ¿En quién confío? Entonces, habrá que ir depurando en mandos, en la parte táctica operativa, en la parte de la justicia, sea en fiscalía, sea en lo que es jueces de primera instancia, de segunda instancia, en el Consejo de la Judicatura, que hemos visto tantos problemas últimamente, que igual lo están analizando hasta procesos para destitución de los primeros funcionarios del Consejo de la Judicatura, en funcionarios en diferentes instituciones. Por ejemplo, si hablamos de lo que es los centros de rehabilitación, hay gente que está contaminada dentro de los centros de rehabilitación. El coronel, o sea, amigos, ustedes que están en su casa saben que lo que voy a decir es absolutamente cierto. ¿Dónde se encontró los kilos, las libras, las cajas de droga? En la oficina del director de una prisión. O sea, en el techo de la oficina del director de la prisión estaban escondidos cientos de paquetes con droga, armas, ¿no? Aquí en Santo Domingo, hace poco más de un año, detuvieron a 2 policías con más de 140 bloques de presunto cocaína en la casa de uno de los funcionarios. Uno de los funcionarios era el propietario de la casa. 2 días después estaban libres y siguen trabajando. O sea, ¿qué podemos esperar entonces nosotros si de pronto agarra una persona que no tiene que comer una gallina y se pasa 10, 15 años en la cárcel? Por eso Jorge decía, hay que hacer las depuraciones. Depuraciones porque hay buenos jueces, pero también hay del otro lado que hemos visto tantos problemas. Y ahí escuchaba al presidente que iban inmediatamente a iniciar, primero, a las denuncias correspondientes contra él. Para eso es lo que debe contar con un cuerpo colegiado de grandes profesionales en derecho, para que desde el gobierno central se inicien las acciones contra cualquiera que sean los funcionarios que hemos hablado, no orientando una persecución a nadie, pero sí orientando un esfuerzo a brindar al país la seguridad en los diferentes estamentos que se requiere. De esa manera ya estaríamos evitando lo que hemos topado recién, Jorge, ver que personas que están involucradas en actividades de esta naturaleza pues realmente salgan a las 24 o 48 horas, o vemos que existe mala elaboración de un parte por los miembros de la Policía Nacional, o que fiscales no formulan cargos, o que jueces no sentencian con las evidencias y se van saliendo o van saliendo con medidas alternativas. Entonces todo esto hay que ir procesando inmediatamente, no dejarlo pasar, sino procesando, ya teniendo desde ya las acciones que vamos a seguir, a fin que desde el gobierno se vaya demostrando que hay un gobierno que tiene la mano dura para parar todas estas anormalidades y comenzar a brindar la seguridad que requieren los ecuatorianos. En efecto, amigos, miren, fíjense que muy bien lo acaba de mencionar el coronel Miguel Orellana. Muchas veces nos preguntamos por qué salen libres tan fácilmente. ¿Saben por qué? Fíjense cómo funciona este carrusel de la complicidad, entre comillas, legal, que empieza inclusive el funcionario policial, y no me dejará mentir el coronel el Romo, el fiscal y el juez. Si están involucrados algún miembro de la policía o en alguna relación o les ofrecen algo, ¿saben lo que hacen? Por ejemplo, y voy a poner ejemplo de mi apellido, al momento de levantar el parte ponen Chávez, que todos saben que con tilde en la A y con Z, ponen Chávez con S. Al momento de que llega al juez, viene el abogado defensor y le dice, este no es mi defendido. Este señor es un Chávez con Z, el mío es con Z y este es mi defendido, y este es con S. Y por cosas tan nimias como esas, los dejan en libertad. Hace poco, el líder de una banda criminal fue detenido. ¿Y qué pasó? El presidente de la Judicatura denunció que el fiscal no cumplió con la acusación penal. ¿Por qué motivos? Temor,
complicidad, no sabemos. También habría que ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? En zonas tan complicadas como Esmeraldas, etc. Y el juez tuvo que dejarlo en libertad. ¿Cómo detienen, coronel Romo, a alguien que, por más de que fue con pistola, y fue dejado en libertad porque no hubo acusación de parte del fiscal? ¿Qué hacer frente a eso? Jorge y Miguel, bueno, para que en el país, en nuestro país, haya narcotráfico, el escenario ideal es la corrupción. Claro, el señor embajador de Estados Unidos no es nada nuevo. Él dice que hay corrupción, hay lavado en medios de comunicación, en equipos de fútbol, en instituciones del Estado, en políticos, en todo. Y es parte de la cadena que se da en el país cuando hay corrupción para que, lógicamente, haya el narcotráfico. Si no hubiera corrupción, aquí no habría narcotráfico, porque no entraría droga, no entraría armas, no pasaría nada. Claro. Entonces, nosotros analizamos el tema de los jueces, tenemos que ser claros y contundentes. Entiendo yo, muchas oportunidades se dice y se habla de que lo usaron con su vida, le dijeron, vamos a matar, vamos a hijos, todo. Yo creo que aquí en el país, el presidente Noboa está entrando con mano firme. Tenemos que identificar que el juez que hizo la competición, presentó su carpeta para ser designado juez o el proceso como no está dispuesta a dar estos problemas a la casa y poner a gente que tome las decisiones que debe tomar. Ah, no, es que me están amenazando. Entonces, señor, vaya y renuncie. Ahí empezaríamos a hacerlas adecuadamente, ¿no es cierto? Primero. Segundo, tenemos que contar con un equipo que permita tener el control y monitoreo de las instituciones a fin de ir identificando qué, quiénes y cómo actúan. Como decía Miguel, en toda institución usted va a encontrar cosas buenas, malas y peligrosas. Entonces, la gente contaminada, la gente que está vendida, por la razón que sea, por dinero o plaza, esa gente tiene que salir de la institución. Tienen que comenzar los procesos de acuerdo a lo que dice la ley. Y entonces es una de las maneras que usted puede comenzar a encontrar una justicia que tiene mucha justicia en el país. Como dice, ¿no es cierto? Entonces, ese es un procedimiento. Pero claro, para ello necesitamos empezar con unas muy buenas pruebas de depuración, pruebas de confianza o pruebas de idoneidad. Hay muchas que hoy en la actualidad la tecnología permite realizar incluso gran pruebas en tiempo récord. Ya no son subjetivas, son netamente objetivas porque ya no interviene la presencia de la persona en la que puede hacer cosas todo. Yo recomendaría 2 o 3 cosas al señor Noboa. La primera, crear la central de inteligencia con toda la tecnología y de personas más idóneas posible del país. Segundo, determinar, identificar los focos de infección y corrupción en las instituciones y sacándoles. Y con ello, yo estoy seguro, solo con esas 2 acciones, el tema de la inseguridad bajará unos 10 puntos. Con ello, combatiremos mucho. Una breve pausa comercial y al retornar continuaremos analizando sobre este tema con experiencias que fuera del país han dado excelentes resultados. Ya volvemos con el tema de la inseguridad y el camino que ha tomado el nuevo presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Ya volvemos. Amigos, estamos analizando el tema de la seguridad que como parte de la nueva designación de gobernadores en las 24 provincias del país, algunos de los cuales ya han asumido, otros están designados, y los cuales son mayoritariamente miembros de las Fuerzas Armadas o policiales en servicio activo o pasivo. Los coroneles Miguel Orellana y Edison Romo, expertos en seguridad, conocen mucho de esto, están ayudándonos a comprender y un poco a ver pues, el norte que pudiera en algún momento ayudarnos a que al final del túnel se pueda ver la luz respecto a lo de la seguridad. No la tiene fácil el presidente Noboa, es muy difícil.
O sea, le han dejado un país con cerca, como les comentamos al comienzo, cerca de 8.000 muertos que se calcula a fin de año. Ni en una guerra, pues. Ni en una guerra. Y resolverlo en tan poco tiempo, de ahí que todos, coronel Orellana, estamos ligando a que sea exitoso, ¿no? Pero hasta el momento, pues, inclusive con las designaciones de, como lo dijo al comienzo, de algunos gobernadores, ha pifiado un poco. Entonces, ¿qué tan necesario será que de pronto se puedan tomar como ejemplo experiencias de otros países y consultar, sin ser igual, por ejemplo, el caso de Salvador, con el presidente Bukele, decirle, mire, a usted les ha funcionado de esta manera, ¿cómo ha sido la hoja de ruta para lograr ello? ¿Crees que es factible eso? Jorge, si ustedes revisaron una entrevista que le hacían al presidente, él ya lo dijo. Y dice, voy a tomar las experiencias de Singapur, de Tailandia, vamos a ver, de, es que ahí hay de pena de países. muerte, ahí hay pena de muerte. Entonces, vamos a tomar las experiencias y bueno, veamos hasta dónde se llega. Pero lo que yo podría recomendarle al presidente es que aquí, como la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, él esté conduciendo de forma permanente a través del Consejo de Seguridad Pública del Estado y de reuniones, pueden ser estas cada 15 días, con los gobernadores para conocer de primera mano cuál es la situación. Si los miembros que están como comandantes de Policía Nacional o de Fuerzas Armadas están trabajando, no están trabajando, si lo que es inteligencia de cada una de las provincias está dando o no está dando los resultados. ¿Cuál es el problema? ¿Es falta de personal? ¿Es falta de recursos? ¿O no quieren brindar el trabajo profesional de ellos para poder generar esa seguridad que necesitamos? Si no quieren, pues hay que hacer los cambios inmediatos de esos contingentes que no están produciendo los resultados que requiere las provincias y el país. Entonces, la única forma, eso se llama conducción, y eso debe hacerlo de manera directa, porque a veces la información no llega temprano y a veces llega tarde cuando se la transmite de uno a otro lado. Y yo sí, eso sí podría recomendarle para que está con gobernadores que tienen experiencia, que pueden darle la información real, porque una matriz, que me hagan una matriz, me dice hemos bajado 0.5, no, veamos en condiciones reales. Estos son los resultados. ¿Por qué cambió o por qué no cambió? ¿Por qué existen o por qué no existen resultados? ¿Qué es lo que está faltando? De esa manera, pues el presidente en forma directa podrá tomar las decisiones, sean estas económicas para obtener información, sean estas tecnológicas para obtener información, sean estas de capacitación del personal, de fortalecimiento en personal, de equipo, de lo que tenga que hacerlo, las tomará a fin de lograr los resultados y cumplir con ese gran propósito que es de mantener el control a todo este índice de inseguridad y generar la paz que necesitamos. Coronel Edison Romo, es algo harto conocido, una realidad que golpea, que lacera a todos los ecuatorianos, que todos vivimos en este país, que es necesario vivimos en este país, el hecho de saber y de conocer que las cárceles están inundadas de armas. ¿Cómo ingresan esas armas si quienes tienen la responsabilidad de la custodia de los centros penitenciarios es la Policía Nacional e internamente los vigilantes de seguridad? O sea, desde las cárceles en las que Fito ha celebrado su cumpleaños con bombardas, que han tenido los delincuentes la poca vergüenza de burlarse no solo del gobierno sino de todos y obligar a que un presidente tan débil como el presidente Lasso traslade nuevamente al líder de los choneros de la cárcel en la que había sido aislado nuevamente hacia la penitenciaría del litoral. ¿Cómo hacer para evitar que eso continúe, coronel? Bueno, Jorge, lo que tenemos claro es prácticamente que el gobierno, hablemos del gobierno anterior, nunca tuvo el control de las cárceles. Lo que tuvo es el control administrativo, es decir,
tema de, qué sé yo, tema de papeles y todo, pero ahí el control como tal nunca lo tuvo. Porque cuando nosotros analizamos los levantamientos, la cantidad de muertos que hubo, la gran cantidad de muertos que hubo, ¿no es cierto? Y como usted dice, manifiesta, cuántas veces pidieron que los trasladen a una casa, cuántos se mantuvieron por esas causas, y entonces se demostró que el control nunca estuvo en manos del gobierno y en manos de las autoridades. Como usted manifestaba, se encontró en la oficina de un director de un centro penitenciario armas, droga y dinero. Entonces ahí se nota claro, nunca hubo el control. Ahora, ¿qué hacer para tener el control? Yo entiendo y comprendo cosas fundamentales y la decisión. Si una cárcel no tiene tomacorrientes, por más que a usted le permitan o ingresen medios de comunicación, no va a poder hablar. No va a poder hablar, ¿no es cierto? La tecnología ayuda a comunicar las comunicaciones. No hay tecnología, partamos de que no necesitan un tomacorriente, porque lógicamente están bien hechas. Entonces, el presidente Noboa manifestó algo que me interesó, parece bien. Las nuevas cárceles que se creen o que se construyan o que se traigan son con mucha tecnología y muy lo que va a evitar gran parte de comunicación. Ya de una u otra manera estamos reduciendo de ellos. Entonces, esa es una parte. La segunda, mire, el control y la depuración de estas instituciones con los guardias, con las autoridades, tiene que ser de primer orden. Yo sé que gana, no es el bueno, no es el adecuado, y que claro, complementan con las coimas que reciben por recibir favores. En ese sentido tiene que ser eso. Y con tecnología, con excelente tecnología, en la que de una u otra manera ya no sea subjetiva. Es decir, personas somos vulnerables, la tecnología no. Pero yo sigo manejando. Pero si a esas personas nosotros seleccionamos adecuadamente, que pasen las pruebas necesarias, vamos a evitar. Como digo, con las nuevas cárceles y o las barcazas que serán permanentes, yo creo que sí se este control de las cárceles en un buen porcentaje. La posibilidad de que para contrarrestar el hecho de que pues sigan saliendo en libertad los delincuentes, los jueces dicen que a veces los amenazan por temor, etcétera, se pudiera de pronto implementar experiencias que en otros países. Conozco de cerca la experiencia de Perú cuando se instauró los jueces sin rostro. ¿Sería esta una posibilidad de resolver ese problema? Jorge, Colombia no dio resultados los jueces sin rostro. ¿Hasta qué punto sea factible? No lo sé. Pero lo que sí es importante es que se brinde la protección y la seguridad a los jueces y deberán estar un grupo determinado, no todo en todas las provincias, existir que todos sean jueces para conocer de este tipo de delitos. Entonces, existirán jueces a los que se les pueda dar esa protección, porque no se puede orientar el esfuerzo de la fuerza pública para dar protección a todos los jueces. Entonces habrá que considerar determinadas salas que estén con un número determinado de jueces a quienes se les brinde esa protección y seguridad, para que ellos puedan realmente ejercer el cumplimiento de su función y puedan sentenciar. Caso contrario, miren, la vulneración de la información, así estén con o sin protección en el rostro, pues va a existir. O a no ser que jueces también puedan ejercer la función en las diferentes salas, pero no en el país, sino en otra parte del país, donde no puedan ser vulneradas las condiciones a su humanidad o a la de su familia. Entonces son condiciones que pueden irlas analizando, tomando decisiones, pero que pueda existir los resultados como tal. Y pueden saber cuál es el juez, todo, pero no está aquí. Ahora lo pueden hacer de manera virtual y las firmas existen digitales. Entonces no hay ningún problema. Para eso
se requiere la toma de decisiones, pero eso hay que hacer, ¿qué cosa? Primero, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que hay los representantes de todo ese cuerpo colegiado que hemos hablado, que está desde la presidencia de la Asamblea, lo que es Judicatura, lo que es la Corte Nacional de Justicia, los ministros de Defensa, ministros ahora de Gobierno Directo, lo que está en relaciones exteriores, cada uno, comandantes y todo, a indicar cuáles son los problemas, cuáles son los planes de acción que hay que tomar para poder brindar la protección y la seguridad a cada uno de los funcionarios y poder dar resultados. Pero si seguimos nosotros solamente escuchando y no hay decisiones, nos seguiremos quejando y pasará el tiempo y no hemos obtenido resultados, Jorge. Bien. De manera breve le voy a solicitar al coronel Romo su opinión sobre si, por ejemplo, en Estados Unidos las cárceles lo manejan de manera privada, o sea, no lo maneja el Estado como tal. ¿Pudiera ser esa una solución aquí en el país, coronel? Bueno, de hecho ya se planteó esa opción, ¿no? Ya se planteó esa opción de que sea privado, porque el momento que sea privado, pues prácticamente sería otro tratamiento, pero claro, eso tocaría cambiar la Constitución y todo, en la que el Estado sigue siendo el responsable. Pero yo creo que será una buena opción porque en el campo privado usted como detenido ya tendría que pagar su alimentación, su estadía, tendría que trabajar y sería otro estatus totalmente diferente. Otro estatus. Pero claro, si eso no hay cómo por la Constitución la que no permite, yo creo que los cambios que está proponiendo el presidente Noboa sí son adecuados, sí son buenos. Pero claro, hay que tener la decisión gubernamental y política. La decisión gubernamental a través del gobierno y la gente que está así, y la política, de la asamblea, la fiscalía, los jueces. Aquí, como yo dije al inicio, Jorge, la inseguridad no es cuestión de militares, policías y armas. La inseguridad es cuestión de participación. Todos. El pueblo es parte de la solución. Caso contrario es imposible. La hora que ya se nos va. Su mensaje y sus conclusiones sobre este tema, coronel Orellana. Bueno, Jorge, el presidente debe seguir con la misma proyección a cumplir esa propuesta de campaña, a seguir con ese eje de seguridad ahora ya en funciones, siempre tomando las decisiones que debe hacerlas con mano dura, apoyándose en cada una de las instituciones, ¿sí? Y brindando todo lo que es el soporte para el cumplimiento de esto a todas las instituciones, sea esto para depuración, para el cumplimiento, además de conducir de manera directa toda la problemática que existe de inseguridad a nivel nacional, apoyándose con los gobernadores, con los comandantes y cada uno de ellos con información real. Muchas gracias, coronel Miguel Orellana, muy gentil. Coronel Edison Romo, su mensaje final, agradeciéndole su participación nuevamente en La Mira. Muchas gracias, Jorge, y un saludo nuevamente a Miguel. No, yo creo que lo que recomiendo yo es hacer un buen diagnóstico, una buena auditoría del CIES, el Centro de Inteligencia Estratégico, que es lo más importante para el país, para identificar las fallas, qué sé yo, de falla humana, falla tecnológica, de recursos, o falta de decisión, lo que sea, y pedir que el pueblo genere confianza y también apoyo y decisión para la lucha de este gran flagelo que es la inseguridad del país. Muchas gracias a nuestros invitados, a los coroneles Miguel Orellana y Edison Romo. Nos han abierto nuevas perspectivas y queremos decirles desde Saracay Televisión que todos de verdad deseamos de todo corazón que el presidente Noboa tenga éxito, sobre todo en esta lucha contra la inseguridad, que va a permitir pues que más adelante se generen nuevos empleos, lleguen las inversiones, etcétera, y así todos podamos salir de este hoyo en el que lamentablemente nos han llevado. De corazón y de buena voluntad, no creo que alguien haya en este país que esté jugando al fracaso del presidente. Ojalá en este tiempo corto pueda de alguna manera revertir estos problemas. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos con Fabio Velastegui y su bolígrafo rojo, con unos invitados, pero de primera calidad. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Nos vemos. Chao.